Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Santiago. Y nuestra oración siempre es que Dios lo siga usando, Dios lo bendiga, que esta palabra que Él nos va a traer sea de gran bendición para todos nosotros. Que el Espíritu Santo lo use, porque esta palabra es palabra viva y eficaz, que haga aquello para lo cual nuestro Padre Celestial la ha puesto en Él, para bendición de todos los hijos de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Dice en Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la batalla en el campo espiritual. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura podemos ver que hay un mundo espiritual invisible y hay un mundo visible también. Y las batallas terrenales que existen están basadas y vienen del mundo espiritual. Del mundo espiritual son manifestadas esas batallas en la tierra, son hechas
visibles aquí en la tierra. Por lo tanto, todas estas batallas que ocurren en el mundo espiritual luego se reflejan aquí en el mundo físico en el cual nosotros vivimos y producen unos efectos o negativos o positivos para las personas envueltas en estas batallas. Son dos reinos que están en lucha: el reino de Dios, que es el reino de Cristo, y el reino del diablo, que es el reino de las tinieblas. El reino de Cristo es el reino de luz. Por lo tanto, tenemos que comprender que la batalla en el campo espiritual está establecida para los seres humanos. Por lo tanto, no podemos evadir esas batallas espirituales que producen un efecto en la vida de los seres humanos. Ahora, encontramos que tanto el reino de luz de Cristo como el reino de las tinieblas se han estado manifestando en esta tierra. El reino de las tinieblas se manifiesta en y con el mundo. El reino de la luz se manifiesta con la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, así como cada persona al nacer en esta tierra nace en el reino de este mundo y por consiguiente en el reino de las tinieblas, luego el que nace del agua y del Espíritu, recibiendo a Cristo como Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo, obtiene el nuevo nacimiento y nace en el reino de luz, en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego, las luchas de los reinos espirituales de Cristo y de Satanás, encontramos que se reflejan en la iglesia de Jesucristo y el mundo. Por eso, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y estuvo predicando, dice Cristo que el mundo lo aborreció. Y también dijo que el mundo ama lo suyo y por eso el mundo no lo amaba a él. ¿Por qué? Porque Cristo no era del mundo. Cristo dijo que vino del cielo. Y también cuando Él habla de los creyentes en Él dice: Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, no pertenecen al reino de las tinieblas, sino que pertenecen al reino de luz, al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Encontramos en el libro del Apocalipsis una batalla ahí en el capítulo 12, en donde el arcángel Miguel pelea contra Satanás y los ángeles caídos de Satanás. Por lo tanto, el arcángel Miguel con su ejército pelea en contra de Satanás y los ángeles de Satanás y los vence y los echa por tierra. Eso podemos ver que se manifiesta en el mundo espiritual y luego se manifiesta también aquí en la tierra, donde se hacen carne ambos reinos. El reino de las tinieblas se hace carne en el anticristo y su gente, el reino del anticristo. Pero Cristo y su reino celestial se hace carne en su iglesia. Y Cristo de etapa en etapa ha estado manifestándose en Espíritu Santo en medio de su iglesia y ha estado enviando sus diferentes mensajeros, los apóstoles y los ángeles mensajeros de edad en edad. Y en cada ocasión en que Él ha enviado sus mensajeros, ellos han tocado la trompeta del mensaje de Dios para el tiempo en que han sido enviados. Ellos han dado el mensaje de Dios para ese tiempo y eso es tocar la trompeta. Y ha surgido una guerra, una lucha espiritual entre ambos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Por lo tanto,
tenemos que comprender que siempre hay una lucha espiritual y luego esa lucha espiritual se va a materializar y se convierte en una lucha física en donde el diablo ataca a la iglesia del Señor Jesucristo por medio de hombres y gobiernos, como sucedió en los días de Cristo, en los días de los apóstoles, en donde el gobierno y la religión hebrea perseguía a la iglesia de Jesucristo, y también en los días de San Pablo y en los días de cada ángel mensajero, y así es para este tiempo final. Por lo tanto, las luchas espirituales luego se van a materializar y veremos esa lucha y persecución en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Y siempre eso ocurre cuando Dios envía un mensajero, le revela el mensaje correspondiente a ese tiempo al mensajero, y ese mensajero lo proclama. Surge una lucha espiritual, una batalla espiritual, una lucha, una batalla, una guerra escritural. Y luego, los que pertenecen al reino de las tinieblas se levantan en contra de los escogidos de Dios físicamente, y así ha sido en el pasado. Los han perseguido a muerte en las diferentes etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Para este tiempo final habrá una apertura y tratarán de destruir la iglesia del Señor Jesucristo, pero Cristo completará su iglesia, resucitará de muertos creyentes en él en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese tiempo, nos transformará, y luego habrá una manifestación grande de todos los escogidos de Dios de edades pasadas y de nuestro tiempo, y luego nos llevará Cristo con él a la cena de las bodas del Cordero. Cuando él complete su iglesia, se levantará del trono del Padre, y ahí comenzará el jubileo en el cielo, y ahí será en donde ya la puerta de la misericordia, de la gracia, se habrá cerrado, porque ya Cristo no estará como intercesor, como sumo sacerdote, ya no estará la sangre de Cristo tampoco en el trono del Padre, el trono del Padre que ha estado por 2000 años como trono de intercesión a causa de la sangre de Cristo en ese trono, ya no estará en ese trono, y por consiguiente se convertirá en un trono de juicio. La humanidad, por cuanto no recibió a Cristo como Salvador, todos los que no le recibieron se encontrarán con sus pecados en ellos, y Dios mirará hacia la tierra, mirará la raza humana, y por cuanto ya la sangre de Cristo no estará en el trono del Padre, entonces Dios verá los pecados de los seres humanos, y por cuanto la paga del pecado es muerte, entonces vendrán los juicios divinos sobre la raza humana. Desde el trono de Dios saldrá la voz de Dios declarando el juicio divino sobre los seres humanos, y la raza humana estará en un tiempo paralelo al tiempo de Noé, al tiempo de Lot y al tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo. En los días de Noé, la raza humana fue condenada por Dios. Desde el trono de Dios salió la voz de Dios declarando el juicio divino, y lo dio a conocer a Noé, y Noé lo dio a conocer a la raza humana, pero no creyeron y no entraron al arca con Noé. Pero Noé sí creyó, y su familia construyeron el arca, donde se salvaron Noé y su familia, 8 en total. Y los que no creyeron y no entendieron
vino el diluvio y se los llevó a todos. Algunas veces las personas piensan, es imposible que Dios destruya tantas personas. Pues miren, en el tiempo de Noé solamente quedaron vivos 8 personas. En los días de Lot solamente quedaron 5 personas. Quedaron 5, pero de camino una miró para atrás. ¿O quedaron qué? 3 personas. Eran 4 y luego quedaron 3 porque la esposa de Lot miró hacia atrás pensando en todo lo que estaba dejando atrás, su posición social y las riquezas que allá tenían. Pero cuando los arcángeles Gabriel y Miguel le ordenaron salir de Sodoma, era el tiempo de salir de Sodoma. Y lucharon con ellos para que salieran. No querían salir. Estaban bien apegados al mundo y a las comodidades que les ofrecía Sodoma y Gomorra y a la posición importante que Lot tenía en Sodoma. Pero Abraham estaba en la parte alta, en la montaña, y con él estaba Elohim, hablándole y revelándole el juicio que iba a venir sobre la raza humana. Abraham escuchó primero la revelación del juicio divino que iba a venir sobre la raza humana en el capítulo 18 y capítulo 19 del libro del Génesis. Y luego Lot, por medio de los ángeles Gabriel y Miguel, figura para este tiempo final de lo que estará pasando en este tiempo final, en donde Dios está revelando estos juicios divinos que han de venir sobre la raza humana. ¿A quién se los estará revelando? A su iglesia, que es la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham según la fe. Y luego será revelado a las vírgenes fatuas representadas en Lot, el juicio divino que ha de venir sobre la tierra, lo cual será, cuando esté en pleno cumplimiento, la tercera etapa, lo cual será cuando venga la apertura. Pero ahora es el tiempo en donde Cristo está revelando a su iglesia las cosas que han de suceder, las cosas que han de venir. Por lo tanto, estamos en un tiempo paralelo al tiempo de Abraham, escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, el ángel del pacto, el cual se había materializado en el cuerpo que Dios creó para sí mismo, y los arcángeles Gabriel y Miguel se habían materializado en los cuerpos que Dios creó para ellos, lo cual es figura de lo que estará sucediendo en este tiempo final, porque para el tiempo final Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, verso 26 en adelante, 26 al 28, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego, 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano
El capítulo 17 de San Mateo continúa diciendo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, transfigurarse es cambiar de figura. Por eso San Lucas dice: y su rostro se hizo otro. En San Lucas capítulo 15 o capítulo 9, versos 28 al 36. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí podemos ver el cuadro claro de cómo será y lo que será la venida del Hijo del Hombre en su reino. También en San Mateo capítulo 24, verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Por lo tanto, en la venida del Hijo del Hombre estarán presentes Moisés y Elías, o sea, los ministerios de Moisés y Elías, llamando y juntando a los escogidos de Dios, a los escogidos de la iglesia, los últimos escogidos, y a los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Ahí, en el capítulo 17 de San Mateo, fue mostrado el orden de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el tiempo final, para el día postrero. Por lo tanto, tenemos que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos para que no nos pase por alto todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Porque todo ese programa divino prometido para este tiempo final es la palabra prometida que tiene que ser vindicada, que tiene que ser vivificada, o sea, que tiene que ser cumplida, tiene que convertirse en una realidad para y en la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la palabra que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia de Jesucristo, está esperando por 2000 años aproximadamente para que se manifieste, para que sea vindicada, sea hecha una realidad esa promesa dada por Dios para la iglesia del Señor Jesucristo y luego para el pueblo hebreo. Y eso será la luz del día postrero, porque la luz para cada edad es la palabra prometida de Dios para cada edad, hecha una realidad, siendo cumplida a la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en los días de Moisés, para la liberación del pueblo hebreo, la palabra prometida para aquel tiempo se hizo carne en Moisés, y por medio de Moisés se realizó la liberación del pueblo hebreo. Pero fue Dios, por medio de su ángel, el ángel del pacto, manifestado en Moisés, el que cumplió esa palabra, la hizo realidad, la vindicó. Por lo tanto, Moisés fue la palabra hecha carne, fue la palabra prometida para aquel tiempo hecha carne en Moisés, y por medio de Moisés obró la liberación del pueblo hebreo. Así también fue en cada profeta que Dios envió, porque la palabra viene siempre a un profeta y se hace carne siempre en un profeta, es vindicada en un profeta. Luego vino la plenitud de la palabra, el verbo hecho carne en la persona de Jesús.
Y por medio de Jesús, el Espíritu Santo cumplió todo lo que estaba prometido para la venida del Mesías. Aunque la religión hebrea y sus líderes religiosos como el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín no creyeron que Jesús era el Mesías, con todo eso era el Mesías y Dios cumplió lo que había prometido. A Dios no le estorba la incredulidad de los líderes religiosos para Dios cumplir lo que Él prometió. Y tampoco le pide permiso a nadie para Él cumplir lo que Él ha prometido. Ni le pregunta si está bien cumplirlo en cierta forma. Dios cumplirá lo que Él ha prometido en la forma que Él destinó para hacerlo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, es asunto de Dios cómo Él va a cumplir lo que Él prometió. Y para nosotros es asunto nuestro recibir de parte de Cristo la revelación del cumplimiento de lo que Él ha prometido y recibirlo, creerla, esa revelación, ese cumplimiento de lo que Él prometió, creerlo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, para que traiga a nuestras vidas las bendiciones prometidas para nuestro tiempo. Siempre Dios ha obrado en simplicidad, en forma simple y por medio de personas sencillas. Y así será en este tiempo final también. Como hubo una batalla siempre en cada edad cuando Dios cumplió su palabra prometida para cada edad a través del mensajero de cada edad en vez de la iglesia de Jesucristo, así también habrá una batalla espiritual en nuestro tiempo, en el cumplimiento de la palabra prometida para nuestro tiempo, de la palabra que Él estará vindicando, cumpliendo, haciendo realidad en nuestro tiempo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego esa batalla espiritual, esa guerra espiritual, luego los enemigos de Dios tratarán de convertirla en una guerra física, en donde tratarán de perseguir físicamente a la iglesia del Señor Jesucristo, como la persiguieron los enemigos de Dios en los días de los apóstoles y en los días de los diferentes ángeles y mensajeros de edades pasadas. Pero nosotros estamos conscientes de que siempre hay una batalla en el campo espiritual. Y en esa batalla siempre se levantan personas criticando el programa de Dios y los instrumentos que Dios tiene. Pero el creyente verdadero se agarra bien de esa palabra vindicada y no importa lo que las demás personas digan, él cree esa palabra cumplida, vindicada con toda su alma. Algunas personas ignorantes creen que si Dios promete algo y lo cumple, todas las personas van a estar de acuerdo, pero nunca fue así. Por lo tanto, nunca será así en este tiempo. Cuando Dios cumplió la palabra del Mesías, ¿cuántos estuvieron de acuerdo? De los líderes religiosos, del concilio del Sanedrín y de los sumos sacerdotes. Ni el suegro Anás, ni Caifás, el yerno, estuvieron de acuerdo. No estuvieron de acuerdo con el cumplimiento de la palabra mesiánica siendo cumplida en Jesús. Y del concilio del Sanedrín no estuvieron de acuerdo ni el 10%. Solamente José de Arimatea, Gamaliel y Nicodemo eran los que creían que Jesús había sido enviado por Dios. Pero de los demás no se dice que estaban a favor de Cristo. Por lo tanto, la religión
del pueblo hebreo no estaba de acuerdo con lo que la palabra prometida para el pueblo hebreo decía que Dios iba a llevar a cabo. Ellos esperaban la venida del Mesías conforme a las interpretaciones que sus intérpretes le habían dado. Pero el intérprete de las promesas de Dios es el mismo Dios, y la interpretación es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Esa es la forma en que Dios interpreta sus promesas. Encontramos que tampoco el gobierno romano creyó en Cristo, no lo recibió. También el gobierno, la parte política del pueblo hebreo, tampoco creyó en Cristo. O sea, Herodes era el rey o gobernador al cual lo llevaron, tampoco creyó, se burló de Cristo. Por lo tanto, si las personas que vivieron en aquellos días y creyeron en Jesús fueran a pensar que si el Mesías estaba en la tierra, todos tenían que creer en él, el gobierno y la religión y los líderes religiosos, entonces ellos no hubieran creído en Cristo. Pero es algo individual. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, dice Jesucristo. Por lo tanto, es un asunto individual. La revelación de Dios viene por su Espíritu a cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y sus ojos son abiertos al cumplimiento de lo que Dios prometió para ese tiempo, y la persona ve y cree con toda su alma y entiende que el cumplimiento de lo que Dios prometió es lo que están viendo sus ojos y lo que están escuchando sus oídos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, dijo Cristo a sus discípulos en San Mateo capítulo 13, versos 11 al 17. También les dijo ahí en ese pasaje: porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, los misterios del reino de los cielos es concedido a un grupo predestinado por Dios para ese propósito, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, para ver la luz del día que les toca vivir. Y la luz del día en que les toca vivir es la palabra prometida para ese tiempo, siendo cumplida en carne humana, en el mensajero y en su iglesia. Por lo tanto, el mensajero de Jesucristo y la iglesia del Señor Jesucristo son los que tienen la bendición de la promesa, de la palabra prometida para el tiempo que les toca vivir. Y por consiguiente, los miembros de la iglesia de Jesucristo son los que tienen la bendición de recibir la revelación de todas esas cosas que deben suceder. Porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, al mundo, no les es concedido. Por lo tanto, la batalla en el campo espiritual ha existido en todas las edades y dispensaciones pasadas, y también existe en nuestro tiempo. Pero nos quedamos con la palabra y obtendremos la gran victoria en el amor divino. Y seremos transformados y permanecemos vivos hasta
que Cristo se levante del trono del Padre, resucita a los muertos creyentes en Él, y entonces nos transforme a nosotros los que vivimos. Pero si alguno tiene que irse antes, le decimos: te veré muy pronto cuando Cristo te resucite. Pero para los que han de permanecer aquí, las palabras son: te veré transformado muy pronto. Así es que nos veremos transformados muy pronto en este tiempo final. Hemos de obtener la victoria en esta batalla en el campo espiritual, y lo obtendremos también cuando venga la apertura, porque la victoria está profetizada a favor de quienes, de cada uno de nosotros, y por consiguiente también en favor de la iglesia del Señor Jesucristo y los ministros de la iglesia del Señor Jesucristo y el mensajero de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, será la gran victoria y el amor divino que el Espíritu Santo obtendrá en favor de su iglesia y en contra del diablo. Así es que, valientes de Jesucristo adelante, sabiendo que estamos en una batalla en el campo espiritual, una batalla en contra de malicias espirituales en los aires, en contra de poderes espirituales de la quinta dimensión, en contra de todos los poderes de las tinieblas, en contra de principados, de potestades, en contra de gobernantes de las tinieblas de este siglo, en contra de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es la batalla contra esos poderes y potestades y principados. Es la batalla en el campo espiritual. Por lo tanto, adelante sirviendo a Cristo con toda nuestra alma y trabajando unidos con Cristo, y vuestras congregaciones con ustedes trabajando en la obra de Cristo todos los días de vuestra vida. Hemos de obtener la gran victoria en el amor divino, porque así está profetizado que será. Nadie podrá impedir que sea de esa manera. Cuando el arcángel Gabriel le habló al profeta Daniel, le habló que el arcángel Gabriel tuvo que pelear contra el príncipe de Persia, o sea, un príncipe del mundo espiritual que estaba manifestado a través del príncipe terrenal de carne, y el gobierno era guiado, dirigido por un príncipe del reino de las tinieblas, porque desde la caída del ser humano, la raza humana cayó bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas, y por consiguiente el príncipe de las tinieblas envía de sus príncipes a cada nación y a cada imperio, y así por medio de esos príncipes espirituales manifestados en seres humanos, gobierna los reinos terrenales. El diablo le dijo a Cristo que todos los reinos eran de él, y a quien él quería los daba, o los daba, y se los ofreció a Cristo, pero Cristo lo rechazó. Ahora podemos ver que en esta lucha
también los arcángeles Gabriel y Miguel pelean, luchan contra esos príncipes espirituales. Esos príncipes espirituales tienen también ejércitos espirituales, pero el gran príncipe Gabriel y el gran príncipe Miguel tienen también sus ejércitos espirituales de ángeles. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 hay una batalla en el cielo y hay la victoria, vemos que corresponde a el arcángel Miguel. En las batallas que el arcángel Gabriel tuvo contra el príncipe de Persia, encontramos que el arcángel Miguel le ayudó con su ejército y obtuvo la victoria el arcángel Gabriel. E hizo que surgiera un cambio en este reino de los gentiles, que por permisión surgen diferentes etapas de ese reino y surgen diferentes príncipes de las tinieblas manifestados en grandes líderes terrenales para gobernar esas diferentes etapas del reino de los gentiles que pertenece al reino de las tinieblas. Pero tienen que tener sus cambios, porque aunque el reino de las tinieblas que pertenece a ese arcángel caído, Lucero o Satanás, aunque es un reino rebelde, aún con todo y eso, tiene que estar sujeto a Dios. Y Dios, por medio de Cristo, es el que gobierna todas las cosas. Es como en la tierra hay naciones rebeldes, pero tienen que estar sujetas a las Naciones Unidas, y si no, le pueden hacer una invasión y tumbar al gobernante de esa nación. Ahora, podemos ver que para el reino milenial el diablo va a estar atado y por consiguiente los príncipes del diablo y su reino no van a poder gobernar en la tierra, porque el reino de las tinieblas va a ser anulado y el diablo no va a engañar durante el reino milenial a los habitantes de la tierra. Todos estarán sujetos a Cristo y su reino. El reino de Cristo será un reino de mano dura. Por lo tanto, someterá a la voluntad de Dios a todas las naciones y las regirá, las gobernará. ¿Con qué? Con mano de hierro. Eso es mano dura. Una mano de hierro es tan dura que nadie quisiera que con ella le dieran ni en el rostro ni en el cuerpo. Es una mano de piedra, pero de piedra de hierro, porque el hierro es piedra. Luego lo preparan en diferentes formas, pero usted puede tomar una piedra corriente y una piedra de hierro de este tamaño, y usted toma la piedra que es compuesta por calo de alguna otra material y la puede levantar. Pero si le colocan una piedra de hierro en sus manos, le tumba las manos. No sé cuántos han visto una piedra, pero de hierro, son negras y son muy pesadas. Así es que con mano de hierro es que Cristo va a gobernar su reino milenial y va a someter a la voluntad de Dios todas las naciones.
Ahora, hemos visto nuestro tema, la batalla en el campo espiritual. Tenemos que todos cuidarnos, que en esta batalla en el campo espiritual, el enemigo de Dios, Lucero, que ya no se le llama Lucero porque cayó, sino Lucifer o el diablo o Satanás, no vaya a enviar de sus espíritus y en contra de los escogidos de Dios y vaya a hacerle creer cosas equivocadas. Tenemos que mantenernos en la palabra pura de Dios para nuestro tiempo. Nadie trate de salirse con una interpretación privada, una interpretación pública o privada o personal, no pública, privada o personal. Dios es el que nos revela su palabra por medio de su Espíritu, de etapa en etapa, de edad en edad, y siempre ha tenido un mensajero de edad en edad a través del cual ha traído su palabra, a través del cual se ha velado y se ha revelado en medio de su iglesia y ha hablado a su iglesia la palabra revelada para cada edad. Así ha sido en el pasado y así es para nuestro tiempo también. Por lo tanto, adelante, luchando en la batalla en el campo espiritual y obtendremos la gran victoria en el amor divino, como está profetizada en favor de todos nosotros. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad de la mañana, que será a las 9 de la mañana, Dios mediante. Oren mucho por mí, para que Dios me ayude y mi garganta esté como una campana mañana, Dios mediante. Que Dios les bendiga, les guarde y les use grandemente en su obra junto a vuestras congregaciones en este tiempo final, en el nombre del Señor Jesucristo, y les libre de todos los peligros y de todas esas potestades y esos señoríos e imperios malignos de las tinieblas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente el misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar en esta noche. Que Dios le bendiga y les guarde a todos. Ya hoy, Miguel, no hay postre, o fue cuando ya habíamos casi terminado, que volvimos de nuevo. Ahí fue el postre. En lo espiritual no nos han puesto dieta. En lo físico, cuando uno tiene la azúcar muy alta, le ponen dieta y le quitan el azúcar, le quitan el postre, pero en lo espiritual no estamos a dieta. Así es que Dios siempre nos da un poquito más al final, y eso es el postre para todos nosotros. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos. Ya esperamos que Miguel pase aquí. Es que mientras él se queda allá quieto, yo tengo que seguir hablando, y él ya sabe eso, y por eso algunas veces no se da prisa para llegar hasta donde yo estoy, pasándole de nuevo a él su parte para que continúe. Bueno, que Dios le bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi
gracias a Dios por esta palabra, este mensaje que nos ha traído el Señor a través de nuestro hermano William. Y todos vamos a estar orando por esa actividad de mañana, como nuestro hermano William nos pidió que oráramos para que Dios mueva a las personas, las almas, y las lleve en el día de mañana, que el Espíritu Santo sea el que se manifieste poderosamente allí y traiga una gran salvación en el día de mañana. Estamos viendo en estos días todo el recorrido que hemos hecho desde el principio del año, todo el que hemos hecho, hemos visto muchísimas personas viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Vemos que es una obra sobrenatural la que Dios está haciendo. Hay una cantidad de milagros y cosas sobresalientes que han acontecido desde el principio del año en cuanto a las personas que Dios ha estado trayendo. Esperamos que para el día de mañana Dios también se glorifique y que tengamos una grandísima bendición en esa actividad de mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quería hacerle una breve mención y es con respecto a... Dios te bendiga, William, Dios te guarde, muchas gracias. Dios lo bendiga grandemente. Es con respecto a la ofrenda, a los diezmos, cuando ustedes siempre traigan sus diezmos, su ofrenda, traten de traerla siempre en billetes más grandes, porque para nosotros es un poco difícil. Si en un aeropuerto, por ejemplo, usted lleva... Ahorita yo le pedí al hermano, a Paco, que me hiciera el favor de cambiar $1,000 y era una paca como así. Y $1,000 vienen siendo una cosita de chiquitín, si tú lo traes en billete, pero era así una cantidad muy grande. Si usted trae una cantidad de dinero así en un aeropuerto, lo ven, piensan que usted lleva mucho dinero, entonces comienzan a hacer preguntas y comienzan en algunos aeropuertos, en algunos países hasta le hacen contar todo lo que usted lleva. Son calamitosos, son problemáticos, porque piensan que uno es una persona que está siendo instrumento para transportar dinero de alguna de esa gente que se ocupan de mover dinero, no sé cómo será, pero hay gente que se ocupan de eso y se ponen muchos problemas. Por eso es más fácil que les quería decir eso para el hermano William, para este servidor. Siempre que vamos, pues siempre nos conviene llevar los billetes en los paquetes menos posible, porque hay inconvenientes. Hemos tenido inconvenientes en algunos aeropuertos, gracias a Dios que Dios nos ha ayudado y hemos podido mostrarle cartas de congregaciones, de pastores. Me olvidó pedirle al hermano Epifanio que nos hiciera unas cartas. Siempre es bueno llevar esas cartas, porque mira, son una congregación cristiana, esto no es un dinero de narcotráfico, ¿no? Eso es un dinero que se usa para la obra misionera, para la obra cristiana. Y hemos tenido esas cartas, y es bueno también que el hermano Jesús García nos dé una, con el membrete de unas cartas que uno lleva una carta, si va, especialmente cuando uno va hacia otro país, hacia el África, a otra parte. Uno tiene que llevar sus cartas, ¿verdad?, que muestre que ese dinero no es un dinero ilegítimo o un dinero, sino un dinero que viene de congregaciones. Es importante. Por eso siempre procuramos que sea en notas grandes para evitar. El hermano la otra vez nos cambió, creo que fue allá en Durango, ¿no?